tanto, saludamos a Roberto Moro, analista independiente. Roberto, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, Roberto, me hace mucha ilusión volver a hablar contigo y además en este espacio. Hacía mucho tiempo que no hablábamos así en antena, así que muchísimas gracias por acompañarnos estos minutitos. Nada, encantadísimo. Roberto, ¿cómo estás viendo el escenario global en los mercados? Hoy tenemos un día bastante negativo en Europa, aunque la verdad es que algo más negativo lo estamos viendo en Estados Unidos, y eso que algunos con las alzas previas parecía que cantaban victoria. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, es que al fin y al cabo, y con esto no quiero decir que necesariamente haya comenzado la corrección a todo el rebote, o incluso una corrección que nos lleve a retomar el aspecto correctivo de medio y largo plazo, pero parecía también lógico que en determinados niveles los mercados giraran, aunque solo sea con vocación, ya digo, de corto plazo, y para corregir lo que llevamos subido pues prácticamente desde mediados de octubre, ¿no? El Dow Jones, que yo creo que es el paradigma de lo que ha sido la subida, aquí lo tenemos, se ha detenido clavado en precios de cierre en el 0,618% de Fibonacci de toda la caída desde los máximos históricos, y además habiendo conseguido casi sin solución de continuidad una subida del 17%. Yo creo que esa subida tiene que ser matizada. Evidentemente es con diferencia el índice que mejor lo ha hecho, porque ahora mismo el S&P 500 necesitaría subir otro 7% para llegar simplemente a donde está el Dow Jones, pero también se encuentra o de momento se ha girado el S&P 500 en una resistencia tremenda de medio plazo, ¿no? Observemos aquí esta zona de los 4.030, es el 0,618% de Fibonacci de toda la caída solo desde agosto, pero al tiempo también es el 0,382% de Fibonacci de toda la caída desde los máximos históricos. Por no hablar de un Nasdaq 100 que, por supuesto, no ha sabido capitalizar los movimientos sobre todo del Dow Jones y en menor medida tampoco del S&P 500, y a duras penas ha conseguido superar el 0,382% de Fibonacci, ¿no? Y solo desde la caída desde agosto. Así que si en algún momento el mercado tenía que dar alguna señal de reversión en la tendencia de rebote, que mejor que cuando Dow Jones y S&P 500 se enfrentan a nivelazos como resistencia. Fijémonos además que en el caso del índice de semiconductores de Filadelfia, que es el que tienen en pantalla, el mercado ayer nos dejó un patrón de giro, una estrella vespertina, ahí lo tenemos, que suele anunciar una continuidad en la caída. Lo tiene quizá no tan ortodoxo, pero también lo tiene el Nasdaq Composite, ahí lo tenemos, y lo tiene el S&P 500, ahí lo tenemos, estrella vespertina. Todo esto podría perfectamente incidir en un escenario, insisto, que podría haber comenzado ya de corrección. Vamos a ver en principio de corrección a lo que ha sido el rebote que se inició a mediados de octubre, y en el mismo interín se pueden encontrar los índices europeos, sobre todo los grandes DAX, Eurostoxx, CAC 40, que estaban hace 2 días a un 2% de ese mismo 0,618% de Fibonacci, de toda la caída desde máximos históricos, en la que ya se ha encontrado el Dow Jones. Por lo tanto, niveles importantes desde los que girarse, y vamos a ver si es cierto que eso se produce, ¿no? Y ya digo que no, quizá al menos para aseverar que se retoma el escenario de caída de medio y largo plazo, pero sí para matizar, y mucho, creo, lo que ha sido toda la subida desde mediados de octubre. Roberto, que ya se me van yendo los nombres. Roberto, una cuestión importante, si miramos a casa, si barremos hacia nuestro selectivo IBEX 35, recordemos que hace unas semanas nos costaba verlo retomar esos 8.000 puntos, y estamos viendo pues bastante inestabilidad siempre en torno a este nivel. ¿Dónde estás viendo ahora las resistencias más importantes en el índice? Porque ahora mismo pues estamos
estamos intentando aguantar el tipo en los 8.000 puntos, pero durante mucho tiempo estuvimos viendo una resistencia importante que nos hacía siempre volver a los 7.900, 7.800 y no llegábamos a rascarlo del todo. ¿Qué ocurriría si lo volvemos a perder, si volvemos a perder ese nivel? No, yo creo que en ese caso quedaría confirmado el escenario de vuelta, de giro y de ir a buscar niveles de corrección proporcional en primera instancia a lo que ha sido toda la subida desde mediados de octubre, ¿no? Al igual que en el conjunto de los índices. Por lo tanto, si se pierden los 7.800, primer objetivo que sería nimio, 7.730, el siguiente objetivo sería 7.625 y el siguiente en 7.520. Esos serían en principio los objetivos de la corrección que puede perfectamente haberse iniciado ya, ¿no? Al fin y al cabo lo que he manifestado es bastante impotencia para superar la media móvil de 200 sesiones, para incluso llegar a alcanzar la resistencia intermedia que tiene en la zona de 8.250 y mucho más, por supuesto, para ir a buscar el que debiera haber sido hace ya mucho tiempo su gran objetivo, la zona de 8.500. Pero bueno, es un índice que ya sabemos que se mueve demasiado a impulsos de cómo se comporte el sector bancario, y los días en que el índice sectorial bancario europeo ha venido subiendo tras romper resistencias intermedias, bueno, pues ahora le está costando y parece incluso difícil que llegue a alcanzar o a superar la zona de 94,80, que debiera haber sido también su fuerte objetivo. Pero en el fondo tampoco es que podamos afirmar nada, porque si nos ha dejado el soportazo en 7.800 y tenemos la gran resistencia en 8.200 y está en 8.024, equidistante de ambos niveles, ¿aquí qué se hace? Estar a la expectativa y poco más. Poco más se puede hacer. Yo no le veo posibilidades de estrategias definidas en el momento actual. Bueno, pues por el momento nos quedamos con esa visión. Nos decías soportazo en 7.800 y resistencia en 8.900. Así que bueno. 8.200. 8.200, vale, porque digo, uy, estamos lejos, vale, 8.200. Sí, Soporte sí. 7.800, resistencia 8.200, así que bueno, seguimos como decías, ¿no? Ahí a medio camino entre uno y en otro, terreno de nadie, casi casi. Roberto Moro, nosotros nos quedamos con ese análisis. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias a ustedes, cuídense. Y mientras hoy